como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Sin necesidad de descargarte un programa, podés gestionar tus turnos de la manera más fácil. QuickUp te permite crear un listado de profesionales, asignar fechas de vacaciones y mantener un seguimiento de los ingresos. Entra a www.quickup.com.ar y pedí tu primer mes gratis. Bacheto Desinfectadora, con certificación de calidad norma ISO 9001. Desinfectación de hogares, comercios, instituciones educativas, cerealeras y control preventivo en edificios. Teléfono 15 60 15 555. www.bachetodesinfectadora.com.ar. Limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua. Desinfección y cerramientos de portarrollos. Emisión de certificados. Manejo integrado de plagas dando cumplimiento a los requisitos de auditoría. 15 60 15 555. Bacheto Desinfectadora. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 17:46 en la tarde de GPS de Noticias. De acuerdo a un informe de la Federación Nacional de Inquilinos, el 56,1% de los ingresos de un hogar se destinan al pago del alquiler. Para hablar sobre este tema y también sobre lo que tiene que ver, ¿no?, con la eliminación del impuesto al sello, ya estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Javier Sismondi y Carla Gamblucci te saludan desde GPS de Noticias. Hola, buenas tardes, un saludo para usted y la audiencia. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bueno, un gusto tenerte aquí en la tarde de GPS de Noticias. Han estado ustedes presentando en la legislatura de Córdoba todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no?, que están pidiendo la eliminación del tributo al impuesto del sello. Se han presentado en la audiencia pública que tenía que ver con el tratamiento del presupuesto 2021. Bueno, ¿cómo ha sido el resultado de este tema? Bueno, la verdad que la aceptación fue bastante buena, porque nosotros venimos discutiendo, se dio en el marco de las distintas medidas de acción que venimos impulsando de Inquilinos Córdoba, con el objetivo de, como recién comentaba, del impacto que está teniendo el alquiler y todos los gastos que insume hoy ingresar a una vivienda. Y en esa situación no solamente habíamos a mitad de año planteado la necesidad de aumentar el mínimo o el monto de exención para lo que era el impuesto al sello, sino que también para nosotros era importante continuar avanzando con otras discusiones, pero bueno, en este sentido, no solamente con el impuesto al sello, sino también con la comisión inmobiliaria. Realmente participamos nosotros en la audiencia pública virtual, en la legislatura, donde expresamos la necesidad de eliminar este impuesto al sello que afectaba y era uno de los 3 rubros más importantes que tiene o gasto que tiene un inquilino al momento de ingresar a una vivienda. Y en esa situación creíamos necesario e importante que la legislatura de Córdoba escuchara la situación y la posición que tenían los inquilinos en este sentido. Con enorme satisfacción, y después de esa audiencia pública a los 3 días hubo una reunión, hubo una sesión en la legislatura provincial donde tomaron en consideración nuestra propuesta, y que si bien no se tuvo en cuenta la eliminación total del impuesto al sello, sí se elevó casi en un 100% al valor actual de lo que era el monto de exención, con lo cual los inquilinos para el año que viene, que firmen contratos para el año que viene, solamente empezarán a pagar impuesto al sello, el 50% obviamente, como le establece el Código Tributario, en aquellos alquileres que sean superiores a los 42.000 pesos. Con lo cual para nosotros es un gran alivio, y obviamente continuaremos discutiendo y planteando la necesidad de que se elimine o que se baraje algún tipo de las dos alternativas, donde se tuviese en cuenta el valor fiscal de la vivienda, o en su efecto también que se elimine ya de manera definitiva
o que en su efecto, como ahora otro de los planteos, que se tuviese en cuenta solamente el primer año. Maximiliano, y la Federación de Inquilinos Nacional publicó los resultados de una encuesta que hicieron a nivel país y como resultado dejó que casi el 40% de los inquilinos está endeudado. ¿Crees que a través de las luchas que venías nombrando, las conquistas, incluso la nueva ley de alquileres, puede llegar a servir como un parche a esto, o crees que se necesita otra ayuda aparte de todo lo que se viene dando? No, la realidad es que los datos de la encuesta ponen en números algo que nosotros venimos planteando hace tiempo. Con muchísima preocupación vemos que ciertas definiciones, en el día de hoy, por ejemplo, el Gobierno Nacional ha tomado la definición de extender por 3 meses más el congelamiento de las tarifas, en una respuesta a la necesidad de dar una cierta alivio al bolsillo, y eso se da en un marco con un tiempo bastante prudencial, y nosotros estamos planteando la necesidad de que se extienda el decreto nacional, que se vence el 31 de enero del año que viene. Y la verdad que hoy en día no tenemos una respuesta con respecto a ese tema. Venimos insistiendo con distintas reuniones con el ministro para que esto se pueda trasladar, pero sí creemos nosotros que el nivel de endeudamiento también es algo muy importante. Independientemente del congelamiento y la suspensión de los desalojos, este nivel de endeudamiento hace muy difícil tener una claridad al momento de saber cuando este decreto finalice o esta medida de emergencia finalice, porque si la respuesta va a ser, como hoy que está haciendo el decreto, una financiación, si hoy un inquilino no puede pagar el alquiler, imagínese cómo lo va a poder pagar si tiene que pagar la deuda anterior y además pagar el alquiler. Entonces, en ese marco también estamos realizando acciones en conjunto, como que también exigiendo la importancia y la necesidad de que haya una autoridad de aplicación, un poder de policía, una defensoría que en algún sentido sancione los incumplimientos a esta normativa. Maximiliano, recién señalabas un tema no menor que tiene que ver con la acumulación de deuda, ¿no?, por parte de muchos inquilinos que no han podido pagar, que van a seguir contrayendo estas deudas, incluso muchas con intereses. ¿Cómo se puede llegar a resolver este tema? Porque vos bien lo planteabas, ¿no?, que además de pagar el alquiler hay que pagar también lo que se adeuda, y pensando también si una persona tiene que mudarse de una locación a otra, los gastos que implica. Por el momento uno, si se pone a pensar y hace números, se ve como algo imposible que un inquilino pueda llegar a abonar estas cifras. Y mira, yo para ponerlo en números más claros, un poco la propuesta que yo presentaba en la audiencia pública, manifestaba que una familia tipo en Córdoba quisiese alquilar en la ciudad de Córdoba, hablando en términos de la ciudad de Córdoba, quisiese alquilar una casa, estaba más o menos en 36.000 pesos un alquiler en estos días. En un barrio común de la ciudad de Córdoba, no un barrio ni caro ni en un barrio periférico, sino un barrio medianamente común de la ciudad de Córdoba, y esto implicaba casi 70.000 pesos de comisión, y además casi 13.000 pesos de lo que era impuesto al sello. Por eso, haciendo cálculos, no solamente eso, sino también la necesidad y la importancia de que se exige el mes de adelanto y algunas veces el depósito en garantía. Hoy una familia, para poder ingresar a una vivienda, te vuelvo a insistir, una casa de 3 dormitorios necesita casi 120.000 pesos en su bolsillo para poder ingresar a esa vivienda. Entonces, en esta situación en la que estamos, ni hablar, obviamente, recién lo que comentaba, del tema del endeudamiento. Entonces, por eso es que para nosotros, para Inquilinos Córdoba y para las distintas organizaciones a nivel nacional, es importante no solamente haber logrado una normalización o en su efecto quitar el nivel de especulación que hay con respecto al tema de los aumentos de los alquileres, que yo calculo
que a fines de este mes y principio del mes que viene vamos a tener claridad, por lo menos en un promedio, de cuánto hubiese sido lo que aumentó con la nueva ley de alquileres y cuánto estaba pidiendo el mercado inmobiliario, como para también demostrar de que no es que es mentira que hoy los alquileres aumentan por culpa de la ley, sino que aumentan porque realmente hay una necesidad de vivienda y especula el mercado inmobiliario con esa necesidad de vivienda, y que si bien está regulado estos aumentos de alquileres, necesitamos también brindar algún cierto tipo de contención en estos gastos. Entonces, tanto como el impuesto al sello, tanto como la comisión inmobiliaria, que hemos lanzado esta semana una campaña virtual convocando a todos los inquilinos e inquilinas de la ciudad y de la provincia de Córdoba para que se sumen a esa convocatoria, buscando que hacernos escuchar y la necesidad y la importancia que ese proyecto de ley salga, porque bueno, a medida que mientras más se demore, va a haber más contratos que se firmen y más comisiones que se paguen, y bueno, y seguimos nosotros insistiendo en esta situación y en este concepto claro, que es que nosotros cada vez tenemos menos ingresos, estamos más endeudados y para colmo no tenemos un techo donde vivir en un año donde nos han exigido que nos quedemos en casa, y la verdad que es muy difícil quedarse en casa si no se tiene un techo. Maximiliano, como bien decías, el gobierno había decretado esta suspensión de desalojos por falta de pago y el congelamiento de precios de alquileres. ¿Se les presentó algún conflicto frente a esto? Muchísimos. La verdad que obviamente que en la formalidad y no en la generalidad ha habido, se ha notado tanto, pero sí nosotros hemos recibido muchísimos casos, más particularmente a mediados del año pasado, donde a mediados de este año, mejor dicho, cuando estábamos discutiendo la prórroga del decreto nacional que vencía en septiembre, una de las características más que le trasladamos a la ministra en su momento era que había demasiados desalojos informales, donde teníamos muchos propietarios o inmobiliarios que les caían a las puertas de las casas o de los departamentos a los inquilinos, diciéndolo que los saquen, o queriendo sacarlos o amenazándolos, y la verdad que en ese sentido generaba muchísima tensión, porque también esta indeterminación y esa indefinición que en su momento pasó con el gobierno nacional genera una presión muy directa para los inquilinos, porque terminaban siendo los inquilinos los que se sentaban a discutir en una situación totalmente de desventaja con el propietario y la inmobiliaria. Entonces, por eso nosotros insistimos en la importancia no solo de la extensión, sino, vuelvo a insistir en esto, en la necesidad que haya una defensoría del inquilino, particularmente en Córdoba y a nivel nacional, donde se pueda sancionar, porque en este sentido también es importante destacar que el poder de policía en algún sentido lo tiene el colegio, pero muchas veces el colegio no puede sancionar porque en realidad hay un gran mercado inmobiliario que está por fuera del colegio, ¿sí? Entonces, en ese marco y en esa situación hace de que genere muchísima desprotección, porque a su vez tampoco el colegio puede avanzar sobre los propietarios. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros creemos que es necesario que el Estado tome una participación mucho más activa para evitar estas informalidades, que ni hablar que en el interior provincial esto se visibiliza mucho más porque hay mucho menos control. Maximiliano, y teniendo en cuenta, ¿no?, esta cuestión que se habla también de los desalojos por falta de pago, más allá, ¿no?, de que hay un decreto que establece, ¿no?, que esto no se lleve adelante, en caso de que ocurriese algo por el estilo o algo que tenga que ver con la cuestión de endeudamiento y que no se cumpla, aquellas personas que son inquilinos, ¿dónde pueden recurrir, ¿no?, para lograr que se respete este decreto? Bueno, nosotros estamos obviamente con nuestras limitaciones, y porque creemos también, vuelvo a insistir en este tema, que es una función y un deber del Estado de proteger a los inquilinos y las inquilinas. Nosotros estamos brindando un espacio de orientación jurídica, obviamente de manera virtual, a través de nuestras redes, donde brindamos un espacio donde
establecemos ciertos marcos de información con respecto al tema del decreto nacional, tenemos una guía del inquilino donde están todos los consejos que tiene que tener en cuenta el inquilino o la inquilina al momento de ingresar a una vivienda. También tenemos placas con información con respecto al tema de del Decreto Nacional de Alquileres, y obviamente también brindamos en la misma página un formulario y un mail donde nosotros recabamos todo tipo de denuncias que le trasladamos al Ministerio ante el incumplimiento del Decreto Nacional. Nuestra página es Inquilinos Córdoba, estamos en Facebook, pero también tenemos Instagram y Twitter, son nuestras redes sociales. También tenemos una página web donde ahí también pueden consultar toda esta información que yo les estoy comentando, y obviamente los domingos hacemos vivos, donde tratamos de sacar todas las dudas y explicar un poco cuál es la situación y en qué estamos avanzando como asociación. En este sentido, yo creo que es importante resaltar que la definición y la situación en la cual como asociación podemos ir avanzando y las distintas conquistas que hemos logrado es también parte y responsabilidad del compromiso que muchas veces tienen muchos inquilinos e inquilinas en estas discusiones. Por eso es que una de las principales barreras que encontrábamos, o en su efecto pilares que tenía el mercado inmobiliario cuando se hablaba del abuso inmobiliario, era que nos habían convencido de que no podíamos organizarnos y que nuestra situación no se podía cambiar. Y hace 4 años que venimos cambiando esa situación. Hemos aumentado, hablando del impuesto al sello, casi un 175% en menos de 6 meses, y eso es producto también del acompañamiento y el compromiso que han tenido esos inquilinos e inquilinas que consideran entender que hay que decir basta de ese abuso inmobiliario y que unidos y organizados tenemos mucho más fuerza. Temas que también se presentan, ¿no? Y que ha traído problemática, tiene que ver con esto, ¿no? Que los contratos de alquileres eran a 2 años y a partir de estos tiempos pasaron a ser de 3 años. Muchos de o por lo menos algunos inquilinos hablando, señalaban que los propietarios, cuando a la hora de hablar sobre el alquiler, cuánto iba a ser el anual por año, digamos, de aumento, muchos ni siquiera les decían cuánto iba a ser el aumento anual, porque no tenían establecido todavía bien este tema. Hablaban de la inflación, del dólar, y no se sabía bien tampoco, y no se sabe tampoco decir, bueno, no puedo aventurar un precio. ¿Es legal esta situación, digamos, el no saber de una persona que a lo mejor puede acceder a un contrato de alquiler, pero no sabe cuánto va a abonar a futuro? Bueno, esta situación de especulación era un poco lo que hablábamos recién. Uno cuando discutía en algunos términos cuando estábamos discutiendo la ley de alquileres, uno de los principales planteos que le hacíamos era realmente que nos sentábamos, que no hay una situación de igualdad entre un inquilino y un propietario. Que tampoco es que el Estado se está metiendo en una relación particular o una relación de igualdad, porque realmente no hay relación de igualdad cuando vos, del otro lado, ¿qué igualdad podés tener cuando te sentás a discutir cuáles son, si te querés sentar a discutir las condiciones del contrato o algún planteo que uno quiera hacer, del otro lado tener una respuesta: si no te gusta, no alquiles, o si no te gusta, andate? Y nosotros podemos plantear 2, 3 o 4 inmuebles, le podemos plantear esa situación, pero en algún momento y en algún lugar tenemos que vivir. Y eso también era el fundamento que trasladamos en la Comisión de Diputados y también de Senadores. Y eso que comentas vos, de esto que no saben qué iban a hacer o cuánto le iban a aumentar, era también parte de esta especulación que nosotros hablamos. Y es por eso también que, para evitar, no solo que por un lado la nueva ley de alquiler establece que ya no va a ser el propietario, porque volvemos a insistir que es el propietario el que determina los aumentos, nosotros aceptamos como un contrato de adhesión, eso ya se va a regir por un parámetro totalmente objetivo, que es un promedio entre inflación y salario. Y ahora, en esta situación de ese inquilino o inquilina que vos recién comentabas,
También establecemos la ley de alquileres que si vos estás en propiedad, o sea, si vos estás alquilando y querés renovar, también te establece un periodo de 3 meses antes de que finalice el contrato, en el cual tanto el inquilino como el propietario pueden intimarlo el otro para que se sienten a discutir las condiciones del nuevo contrato, porque también pasa muchas veces, como decía recién, nos decían que no iban a renovar y después encontramos que entre un contrato y otro nos aumentaban un 40%, como está pasando ahora. Y en esa situación un inquilino, sí, si vos me decís que me va a renovar, pero me va a aumentar un 100%, y yo la verdad que eso no lo puedo renovar. Entonces quedábamos en una situación totalmente desventaja cuando teníamos que, por un lado, hacer todos los trámites para dejar el departamento que supuestamente íbamos a renovar y no renovábamos, e ir a buscar uno nuevo. Y con un plazo, obviamente, de 15 días o máximo un mes. Entonces también la ley de alquileres establece este plazo de 90 días, y que es más, si no hay acuerdo, el inquilino puede rescindir de manera anticipada ese contrato sin pagar ningún tipo de multa, que también es otra de las conquistas de la ley de alquileres. Y sobre todo, Maxi, pensando en esto, ¿no? Que incluso la misma Constitución habla del derecho al acceso a la vivienda por parte de cada uno de los habitantes de Argentina, y pensando esto, ¿no? Porque se lo ve muchas veces al alquiler como una cuestión lucrativa, y en realidad es una cuestión de derecho, que cada argentino pueda acceder a una vivienda, a un techo. Así que bueno, Maxi, te agradecemos esta presencia aquí en la tarde de GPS de Noticias. Bueno, te agradezco a vos y a la audiencia, y yo quiero resaltar ese punto que dijiste. Nosotros venimos discutiendo hace muchísimo tiempo que parte en el momento de la dictadura, uno de los tantas secuelas que nos dejó la dictadura es que se empezó a tomar la vivienda como un bien de mercado. Y hay muchísimos países, Bélgica, Portugal y muchos otros más, donde consideran que la vivienda es un bien social. Entonces, si uno se toma en cuenta que esto es un bien de mercado, obviamente que va a ser muy difícil poder garantizar ese derecho constitucional del acceso a la vivienda, que no solamente es en la Constitución Nacional, sino también en la Constitución Provincial, donde tiene que garantizar todo el Estado, ya sea legislativo, ejecutivo y judicial, la necesidad de que haya un acceso a una vivienda digna. Y en ese marco, por eso nos parecía importante el Decreto Nacional de Alquileres, que buscaba esa garantía, pero que nosotros también entendamos que acá no se está especulando con un bien económico, sino se está especulando con un techo y una necesidad de vivienda. Maximiliano Vital, presidente de Inquilinos Córdoba, te agradecemos estos minutos aquí en la tarde de GPS de Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Así pasó en la tarde de GPS de Noticias Maximiliano Vital, presidente de Inquilinos Córdoba. Hemos hablado también sobre lo que tiene que ver con las comisiones para la inmobiliaria, el tema de la reducción al impuesto al sello, bueno, y temas que tienen que ver, ¿no? con este problema real en el país que tiene que ver con la falta del derecho a la vivienda, con los sobreprecios muchas veces que tienen los alquileres, y sobre lo dificultoso que es para una familia, ¿no? O cualquier persona que quiera acceder a un alquiler y poder pagar. Bueno, esto lo hemos hablado aquí hoy en la tarde de GPS de Noticias.